Los fundamentos de la nación entre 1810 y 1903. A pesar de haber dado los pasos iniciales para unirse contra la autoridad española, las élites coloniales discutían entre ellos mismos. Tanto antes como después de la concesión de la independencia, las élites no estaban de acuerdo en cuanto a si la estructura política nacional debería ser federalista o centralista. Este desacuerdo fundamental, agravado por las extremas diferencias regionales de Colombia, fue la causa primera de separar a las élites políticas en grupos rivales. Las diferentes opiniones de estos grupos en lo atinente a las relaciones entre Iglesia y Estado también forzaron este desacuerdo. Los grupos rivales se organizaron alrededor de dirigentes que representaban sus puntos de vista y su ideología. En el momento de la fundación de la nueva nación, estos dos grupos se encontraban claramente divididos y dominaban la escena política, excluyendo a otros en la competencia por el control del país. Esta circunstancia ejerció efectos funestos sobre la naciente organización nacional que se debatía entre los extremos políticos de la libertad absoluta y la represión. El movimiento independentista. Los líderes de las distintas localidades que se habían conformado en los consejos criollos coloniales trataron de unirse a la Nueva Granada. Sin embargo, desde un comienzo, el conflicto se impuso como escenario para dirimir qué tipo de estructura política debía asumir la nueva nación. Los consejos provinciales no estaban de acuerdo con el modelo centralista, un gobierno de corte autoritario propuesto por el Consejo de Bogotá, y abogaban más bien por un modelo de tipo federal, más acorde con los principios liberales de la Ilustración, fortalecido por el ejemplo de la Revolución Norteamericana. Esto representó la primera división ideológica entre los líderes que aglutinaban a los grupos de criollos. Los federalistas, liderados por Camilo Torres, y los centralistas por Antonio Nariño. Para evitar una guerra civil entre las dos facciones, los consejos provinciales enviaron representantes a Bogotá en 1811 con el fin de redactar una constitución que sirviera de carta de navegación para la administración del territorio. En noviembre de 1811 se conforman las Provincias Unidas de Nueva Granada. Los federales acogen la figura de provincias autónomas unidas por asuntos de interés común. El Ejército Nacional está subordinado a Bogotá. A partir de 1812, cada provincia comienza a declarar su independencia absoluta de España. Ese año, Simón Bolívar, considerado el libertador de América, intentó por vez primera obtener la independencia de Nueva Granada. La falta de apoyo unánime de las distintas provincias, sin embargo, frustró sus intentos. Bolívar salió de Nueva Granada en 1815 y se instaló en Jamaica. La tensión permanente entre federalistas y centralistas que dejó la Nueva Granada débil y vulnerable ante los intentos de España para reconquistar las provincias era el escenario de esta coyuntura. En el momento de la salida de Bolívar, la causa por la independencia de la Nueva Granada atravesaba una situación desesperada. Fernando VII había sido restaurado en el trono español y las fuerzas de Napoleón se habían retirado de España. Una expedición de pacificación liderada por Pablo Morillo en nombre del rey se encaminaba desde la actual Venezuela hacia Bogotá, y los que depusieron las armas y reafirmaron su lealtad a la corona española fueron indultados. Morillo concedió la libertad a los esclavos que ayudaron en la reconquista de las colonias. A causa de las disensiones entre la clase alta y las masas y un liderazgo militar poco afianzado, Cartagena cayó en poder de los realistas a finales de 1815. A principios de 1816, Morillo se trasladó a reconquistar la Nueva Granada y cambió su táctica del indulto al terror. Bogotá cayó a los pocos meses. Morillo reprimió a los que se opusieron a la causa del rey, ejecutando a líderes como Camilo Torres, e instaló el Tribunal de la Purificación, responsable de los exiliados y los presos, estatuyendo una junta de confiscaciones. El Tribunal Eclesiástico, encargado de las relaciones entre el gobierno y la Iglesia, impuso la aplicación de la ley militar a los sacerdotes que estuvieran implicados en la subversión. La reconquista española instaló un régimen militar que gobernó con violencia y represión. El creciente descontento contribuyó a radicalizar el movimiento de independencia, que se expandió a todos los sectores de la sociedad, incluidas las clases bajas y los esclavos, que inicialmente no lo habían apoyado. Así se sentaron las bases para el retorno de Bolívar y el triunfo final. A finales de 1816, Bolívar regresó a Nueva Granada, convencido de que la guerra por la independencia solo se podía ganar con el apoyo de las masas.
En el intento anterior, grandes segmentos de la población se habían dejado seducir por los realistas bajo promesas como el reparto de tierras y la abolición de la esclavitud. Sin embargo, cuando las masas vieron que las promesas no fueron cumplidas, cambiaron su lealtad hacia España por el movimiento de independencia. Dos importantes encuentros militares contribuyeron al éxito del movimiento. Después de haber obtenido una serie de victorias en su camino desde la costa venezolana hacia el este de Colombia a través del río Orinoco, Bolívar encargó a Francisco de Paula Santander la misión de liberar a la región del Casanare, donde derrotó a las fuerzas realistas en 1819. Después de la derrota decisiva de las fuerzas realistas en la batalla de Boyacá en agosto de 1819, las fuerzas independentistas entraron a Bogotá sin encontrar resistencia. Los comerciantes y propietarios de tierras que lucharon contra España ahora tenían en sus manos el control político, económico y social del nuevo país que abarcaba los territorios que hoy ocupan Venezuela, Colombia y Panamá. Las primeras grandes reformas económicas aplicadas consolidaron la liberalización del comercio, lo que permitió que la mercancía de Gran Bretaña, principal socio comercial de la Nueva Granada después de España, dispusiera de libertad para ingresar sus productos en la zona. Como resultado, la clase artesanal y el emergente sector manufacturero, que previamente había mantenido el poder económico y político, se vieron grandemente afectados.